Buenas tardes, hoy vamos a hablar de lo que es la codificación en la investigación cualitativa. En la investigación cualitativa, la codificación es un proceso fundamental que implica analizar, organizar datos textuales, como las entrevistas, las transcripciones, las notas de campo, los documentos que uno tiene, para identificar patrones, temas y significados que sean relevantes. En la codificación se asignan etiquetas o códigos a segmentos de datos que representan ideas, conceptos, temas clave. Estos códigos ayudan a los investigadores a organizar y a categorizar grandes cantidades de datos que se tienen. ¿Qué es lo que se hace? Cuando uno termina la etapa de recolección de la información, recuerden que inicialmente se hace todo el diseño del proyecto, se elabora todo lo que es el anteproyecto de investigación y cuando tú ya realizaste toda esa parte teórica, comienzas ya con la recolección de la información, que normalmente en investigación cualitativa son las entrevistas. Tú te vas para hacer el trabajo de campo, te vas para los lugares donde vas a recoger la información. Ya tienes definido cuáles van a ser los criterios con anterioridad de inclusión y exclusión de los informantes que vas a tener. Y en la medida que tú vas realizando las entrevistas, tienes que comenzar de manera inmediata a hacer la codificación de la información. Entonces, cuando uno tiene la entrevista, lo primero que uno hace es transcribirla. Hoy uno cuenta con diferentes software que le pueden ayudar a la transcripción. Lo que más se utiliza en términos cotidianos es, por ejemplo, Atlas T, porque uno puede hacer la entrevista por ahí, él mismo va colocando la edición de texto y uno ya no tiene que digitar palabra por palabra del entrevistado, sino que simplemente lo que vas haciendo es haciendo la corrección sobre lo que ya el programa digitó en el mismo momento de la entrevista. ¿Por qué se hace de esa manera? Porque en la medida que uno va realizando las entrevistas, una de las técnicas o de los criterios de rigor es que uno vaya haciendo el análisis de esa información. El informante te va a entregar un volumen de información que muchas veces es demasiado grande. Hay entrevistas que pueden ser de 10 páginas, de 15 páginas, de 20 páginas, de 30 páginas. ¿Tú qué necesitas con ese volumen de información? Necesitas de una u otra manera organizarla, porque el investigador o el entrevistador va preguntando y el entrevistado va contestando en la medida que se van asignando las preguntas, pero puede que parte de una respuesta me la entregue en la pregunta número 5, por allá en la pregunta número 8 me la complementó, por allá en la pregunta número 11 me la amplió y yo tengo que ir identificando en cada parte de la entrevista dónde están esos bloques de información que a mí me interesan. Y aparte de eso, no solamente se trata como de mirar así que renglón por renglón, párrafo por párrafo, todo lo de la entrevista, sino que lo más importante es que tú consideres que no solamente es identificar las partes más importantes de la entrevista, sino que también tienes que identificar cuáles son los patrones que se repiten. Para eso debes codificarlo. Entonces, uno hace la entrevista y prácticamente lo recomendable es que casi que de manera inmediata, junto con los demás investigadores, tú leas muy juicioso la entrevista y empieces a hacer este ejercicio de codificación y de categorización, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, como decíamos, hay tres fases que están interrelacionadas con este proceso. Primero, la reducción de los datos, o sea, la organización, la interpretación y la categorización de los datos. Lo segundo es el análisis descriptivo, o sea, el análisis dentro de la entrevista, casi que reglón palabra por palabra, reglón por reglón y párrafo por párrafo. Y más adelante la formalización de las interpretaciones. Son como los tres momentos diferentes que vamos a encontrar, pero que están fuertemente relacionados en investigación. Entonces, lo primero que uno va a hacer con las entrevistas en las investigaciones cualitativas, lo que en la literatura se conoce con el nombre de una codificación cerrada. En investigación cualitativa, este término no es un concepto estándar o ampliamente reconocido, porque no es lo que más se utiliza para que lo entendamos en otras palabras, y se puede referir a un enfoque o un método de codificación donde el investigador utiliza un conjunto predeterminado y fijo de códigos en lugar de permitir que los códigos emerjan de los datos. Esto se asemeja más a la codificación deductiva, donde los códigos serían de una teoría o un marco conceptual existente. Entonces, vamos a colocar un ejemplo. Una manera de codificación cerrada que uno encuentra con mucha frecuencia es el siguiente. Yo tengo, por ejemplo, saqué un fragmento
de una investigación de compasión en el sector salud. Entonces, miren los objetivos que se tenían. El primero de los objetivos era determinar qué comprende el personal de salud por el concepto de compasión. Ese era el objetivo general. Los objetivos específicos era identificar las consecuencias que tiene la falta de compasión en la relación con los pacientes. Una de las preguntas orientadoras era qué hace el personal de salud con el sufrimiento de los pacientes y cuáles son las acciones que ayudan a tener una actitud compasiva con los pacientes por parte del personal de la salud. Entonces, en el anteproyecto se tenían, digámoslo así, como esos 4 foques temáticos muy fuertes. Entonces uno llega y coge la entrevista y en la entrevista va a mirar dónde están hablando de esos cuatro componentes que para uno son muy fuertes. Por ejemplo, dentro de las entrevistas que realizamos en esta investigación, uno de los informantes decía, es quizás una de las virtudes más bellas, pero es una de las virtudes que ha caído en más desuso. Estaba hablando de la compasión, ¿cierto? De que comprendía esa persona. Entonces, esa persona nos está diciendo, es una virtud que es muy bonita, pero que lamentablemente uno hoy no la ve con mucha frecuencia. En otra de las citas que encontramos en las entrevistas, otro informante nos decía, la ausencia de esa virtud pues hace mucho más difícil manejar, como decíamos ahorita, el sufrimiento. Entonces, o sea, me estaba diciendo que cuando uno no es compasivo con el otro es mucho más difícil manejar el sufrimiento del paciente. Miren que uno de los objetivos que nosotros habíamos identificado o que habíamos señalado al comienzo del proyecto de investigación era identificar las consecuencias que tiene la falta de compasión en relación con los pacientes. Entonces, si yo no soy compasivo, va a ser mucho más difícil todo lo que tiene que ver con el manejo del sufrimiento del paciente. ¿Qué hace el personal de salud con el sufrimiento de los pacientes? Uno de los informantes nos decía, tendría que ahondar y explicar la diferencia que hay entre dolor en términos físicos y el sufrimiento. Entonces, esta cita se acomoda a este tercer ítem. Y en el cuarto, cuando dice cuáles son las acciones, dice, no basta solamente con que nosotros nos identifiquemos con el dolor o con el sufrimiento. Esta es una cita un poquito más larga que me habla. Este informante nos decía que no solamente era una cuestión de identificarse, sino que el sufrimiento tenía que llevar a que uno se comprometiera con tratar de colocarle fin como a ese dolor y ese sufrimiento en los pacientes. Entonces, estas codificaciones cerradas yo tengo, bien sea desde la parte metodológica en los objetivos o bien sea desde la parte teórica, unas categorías que yo voy a confirmarlas ya directamente en la entrevista como tal y las voy seleccionando. Listo, entonces, por ejemplo, aquí de esta entrevista era lo que yo les decía, ¿cierto? Entonces recuerden que el color amarillo hace referencia al concepto, el color verde hace referencia a todo lo que eran las consecuencias de la falta de compasión, el color azul hace referencia a todo lo que tiene que ver con el sufrimiento y el color violeta hace referencia como a las acciones que se pueden tener para lograr como ese tipo de actitudes. Entonces, por ejemplo, el violeta, que lo están viendo ustedes ahí en esta parte de la presentación, todo ese párrafo hace referencia de las acciones que se deben realizar. Miren lo que yo les decía ahorita, eh, porque es que no basta solamente con que nosotros nos identifiquemos con el dolor, el sufrimiento del otro. Ese dolor y ese sufrimiento tienen que llevar a que la persona tenga una actitud frente a ese dolor y frente a ese sufrimiento. No solamente es reconocer el dolor en el otro o el sufrimiento del otro, es cómo me responsabilizo de ese dolor y de ese sufrimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno lo que va haciendo es que va leyendo la entrevista de manera muy detallada y vas identificando en qué partes de la entrevista aparecen digámoslo así, esos conceptos que se consideran importantes, esas ideas que yo había identificado bien sea en los objetivos o en un marco teórico con anterioridad. Esto no es lo más común en investigación cualitativa porque generalmente los códigos no aparecen desde la parte teórica o desde el diseño del proyecto, sino que aparecen directamente desde los informantes. Listo. Pero igual, antes de que entremos pues como con esa parte, es muy importante señalar cómo se hace la reducción de los datos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo normalmente en una investigación de tipo cualitativo? Yo tengo una serie de categorías a priorísticas y cuando digo a priorística es que se hace referencia de manera inductiva, donde se tiene un listado de conceptos claves. Entonces, si yo voy a hacer una investigación, por ejemplo, muchachos, que tenga que ver con, con, con cáncer, depresión en pacientes con cáncer, pues obviamente mis conceptos claves van a ser cáncer, ¿cierto? Va a ser depresión,
sintomatología del cáncer. Van a haber una serie de conceptos y por supuesto de apuestas teóricas en las cuales yo me voy a parar para poder hacer todo el desarrollo teórico del anteproyecto de investigación. Y muy seguramente la gran mayoría de los investigadores se fueron también por esos conceptos o por conceptos muy parecidos. Eso es lo que vamos a llamar categorías a priorísticas, o sea, los núcleos temáticos antes de ir a hacer las entrevistas que me van a permitir conocer bien del tema para poder hacer una entrevista a profundidad con esas personas que me van a brindar la información. Esa es la importancia de tener esas categorías a periodísticas. Yo solamente puedo hacer una buena entrevista en la medida que yo sé de lo que estoy hablando. Y si yo sé de qué estoy hablando como entrevistador, voy a tener mayores herramientas para poder hacer una mayor profundidad, una entrevista de mayor profundidad con respecto a lo que se tiene planteado dentro de como tema pues a desarrollar. Una lectura temática y una codificación abierta. Esa lectura temática y la codificación abierta es la lectura que yo inicialmente hago de las entrevistas. Yo les dije que cuando uno realiza la entrevista, lo primero que tiene que hacer es desarrollar una lectura muy juiciosa y muy minuciosa, ¿cierto? Reglón por reglón, párrafo por párrafo, para uno ir a identificar como los elementos más importantes y debe empezar a hacer la codificación, o sea, aquellos puntos de que el entrevistado me está entregando como información y que me pueden servir a mí para contestar la pregunta de investigación que yo he planteado. Listo. Posteriormente se hace una lectura relacional y una codificación axial. Lectura relacional porque yo ya no solamente me quedo con la primera entrevista, sino que yo ya paso a las demás entrevistas. Y con las demás entrevistas yo voy haciendo una lectura de todos los códigos que fui sacando en cada una de ellas. Entonces, ¿qué codifiqué en la primera entrevista? ¿Qué codifiqué en la segunda, en la tercera, en la cuarta? E ir comparando entre todas las entrevistas cuáles fueron esos conceptos, y eso se llama una lectura real y una codificación axial. Yo ya no lo hago con una, sino con todas las entrevistas que tengo, mirando cada código, la agrupación de cada código, cómo me aparece en todas las entrevistas. Y ya con eso hago una codificación selectiva. Pero lo más fácil siempre es ir como con el paso a paso. Entonces decíamos ahorita con respecto a las categorías a priorísticas, eh, dice la diapositiva, en la investigación cualitativa, un sistema de categorías a priorísticas se refiere a un conjunto de categorías o de códigos que el investigador establece antes de comenzar el análisis de los datos. Estas categorías no emergen directamente de los datos, sino que se derivan de marcos teóricos existentes, objetivos de la investigación y experiencia previa al conocimiento que se tenga del tema por parte del investigador o de los investigadores. Cuando tú tienes una pregunta de investigación identificada, ¿qué es lo que haces? Tú te vas a la literatura científica a leer sobre esa pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación te va a dar una serie y esas referencias en términos de las investigaciones previas te van a ayudar a familiarizarte primero con los conceptos alrededor de esa temática. Segundo, con las ciencias o las disciplinas que han reflexionado sobre esa temática y con las apuestas teóricas que se han realizado para intentar responder a esa temática. Entonces ahí es donde uno desarrolla, los investigadores cualitativos muchas veces utilizan la palabra tanque de pensamiento. O sea, las herramientas conceptuales, las herramientas teóricas y de conocimiento que me van a ayudar a mí como investigador en el momento de hacer mi investigación a tener un muy buen análisis de la información. Esto se tiene que hacer siempre en toda investigación, o sea, toda investigación parte de que el investigador tenga un muy buen conocimiento de todo lo que de lo que se ha escrito y de lo que se ha dicho sobre la pregunta de investigación que él está investigando o por lo menos de manera teórica, como ejercicio inicial. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que estoy haciendo una investigación sobre el tema de la compasión, entonces, a ver, lo primero que yo tengo que entender, como lo señala la diapositiva, es que hay un concepto fundamental, es la compasión. Entonces, la compasión, primero, se ha trabajado mucho como una virtud, pero como una virtud muy específica. Recuerden que virtud hace referencia como una disposición, un hábito en términos griegos. Virtud es un hábito un hábito que me lleva a ser una excelente persona en un campo específico, en un campo determinado. Si yo soy deportista y el deporte que yo practico es tiro al blanco,
pues una virtud que yo debería tener es todos los días ensayar muy juicioso aquello que yo hago, ¿cierto? Por ejemplo, el tiro con arco. Entonces, ¿para qué? Para yo volverme excelente en ese ejercicio. En la medida que yo me hago excelente en coger el arco, tensarlo, ¿cierto? Lo voy a hacer con una mayor soltura y con unos mejores resultados. Si yo practico eso todos los días y lo practico por una buena cantidad de tiempo, yo cada vez voy a ser más virtuoso en el ejercicio del tiro con arco. Pero las virtudes solamente son para el campo deportivo, ¿no? Las virtudes son para todos los aspectos de la vida. Si yo soy, por ejemplo, como me muestra la diapositiva, un personal de la salud, yo tengo que tener una disposición, un hábito, por ejemplo, para lo que yo hago. Entonces, muchas veces eso implica que yo tenga que realizar una serie de acciones con un propósito determinado. La foto que ustedes ven ahí es de la película de Park protagonizada por Robin Williams, donde él es un estudiante de medicina y él entiende que hay una manera muy fría de llegarle a los pacientes y él piensa que eso no está bien y sobre todo cuando ellos son niños o cuando son personas que están pasadas por la experiencia del sufrimiento. Entonces señala que una de las virtudes más bonitas que se puede tener en el acto médico es la compasión. Listo, entonces pues, hacer una muy buena definición de qué se entiende por compasión. Ahí también hay un segundo ítem que tiene que ver con la prudencia personal, ¿cierto? Como la compasión como aquello que se diferencia sobre todo de otro tipo de conceptos como puede ser la lástima o la conmiseración, que aunque muchas veces se pueden entender como conceptos, como sinónimos, realmente no lo son. Son conceptos que se diferencian los unos de los otros y que muchas veces de manera equívoca tendemos a pensar que nuestra actuación es una actuación compasiva cuando es una actuación lastimera o que podemos tener la creencia que estamos actuando compasivamente cuando realmente lo que estamos actuando es con conmiseración del otro. Bueno, finalmente también un concepto muy importante dentro de esta investigación era el concepto de sufrimiento. ¿Cierto? Sufrir primero asociado mucho al tema de las emociones y los sentimientos, entendiendo las diferencias que hay entre la emoción, entre el sentimiento, las emociones como una respuesta neurofisiológica y psicológica, el sentimiento como una respuesta automática en términos cerebrales, que también es muy importante que lo tengamos presente, y el sufrimiento como aquello que no se aborda, ¿cierto? Nosotros somos muy buenos en el sector salud para medir el dolor, pero nos quedamos cortos con el tema del sufrimiento, porque el sufrimiento tiene que ver más con la parte psíquica y psicológica de ese proceso que muchas veces sale como derivado, por ejemplo, de una enfermedad o de una situación determinada. Y todo lo que tiene que ver con el acto médico. Entonces, tanto los componentes legales como los principios éticos que regulan el encuentro con los pacientes y que finalmente delimitan qué se puede hacer y qué no se puede hacer con los pacientes. Entonces, si yo voy a hacer una investigación que versa sobre la compasión, en el acto médico yo tendré que tener muy presente que entiendo por compasión, cuáles son esos conceptos cercanos pero que realmente no lo son, qué se entiende por sufrimiento, que es lo que ataca la compasión, cuál es la delimitación ética y jurídica de lo que nosotros denominamos como acto médico. Todo eso me va a ayudar a tener ese tanque de pensamiento que decíamos ahorita para que la persona cuando vaya a hacer las entrevistas tenga como esa posibilidad de entrar en diálogo con aquello que los informantes le van realizando. Lectura temática o codificación abierta, que es como el ejercicio que normalmente se utiliza cuando o cuando se enfrenta pues como a cada entrevista. Entonces aquí dice lo siguiente. Aquí se comienza el análisis de los datos, se comienza con la lectura temática y la información registrada, casi siempre, como señalábamos con anterioridad en las entrevistas, y que será codificada de forma abierta. Implica examinar los datos. Ahorita les decía palabra por palabra, línea por línea, segmento por segmento, y asignar unos códigos preliminares que capturen el significado esencial de cada parte. Cada párrafo, frase o palabra clave se nombra con un color distintivo, como se evidencia en la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que uno hace? Yo les decía ahorita, listo. Yo tengo todo lo que tiene que ver con el significado, digámoslo así, en las partes donde aparece como qué entiende cada uno de los informantes por compasión, entonces lo va a señalar con el color amarillo. El color amarillo es todo lo que tiene que ver con el significado de compasión. El color verde ya también habíamos dicho que hace referencia a cuáles son las consecuencias de que el profesional de la salud no actúe de una manera compasiva. El color azul
hace referencia a todo lo que tiene que ver con sufrimiento y el color violeta hace referencia a todo lo que tiene que ver con las acciones que nos ayudan a mejorar en el tema de la compasión. Entonces tú coges y revisas y te das cuenta que aquí hay uno, dos, tres fragmentos que dan cuenta del significado. Hay uno, dos, tres, cuatro fragmentos que dan cuenta de todo lo que es el sufrimiento y hay un fragmento que da cuenta de las acciones. ¿Qué fue lo que hice en un momento inicial? Cogí, fui y señalé en la entrevista como los fragmentos más importantes, ¿cierto? De esas personas que una entrevista, ¿cuáles son los fragmentos que hablan de aquello que para mí es importante y que para mí es necesario? ¿Vale? Pero después de que uno hace esa identificación, uno tiene que hacer la codificación. Entonces dice la diapositiva, en este ejercicio de codificación abierta, una palabra clave puede ser, unas palabras clave pueden ser agrupadas o pueden reducir todavía más con la lectura temática y también se tuvo que renombrar algunas de esas palabras clave. En la lectura temática, para interpretar la información, se aborda cada subcategoría por aparte. Se busca entre lo contado por las personas entrevistadas aquellos hechos vividos, acciones individuales, acciones personales, conciencia, recuerdos significativos y cotidianidad personal. Es un proceso exploratorio y flexible donde los códigos emergen directamente de los datos. Entonces, mire, ¿qué es lo que normalmente uno hace en este tipo de ejercicios? Uno ya tiene identificados, como decíamos, unas categorías. Entonces, aquí lo tenemos: compasión, consecuencias de la falta de compasión, sufrimiento y acciones compasivas. Pero uno va identificando que en la compasión hace, por un lado, va los conceptos. Entonces, ¿qué nos encontramos nosotros? Que hay personas que llegan y lo definen de una manera acertada, de manera no acertada, pero finalmente ahí está. Listo. Unos términos similares que muchas veces la gente, como lo señalábamos hace unos instantes, los entiende como compasión, pero que realmente no lo son. Entonces, la gente suele confundir compasión con simpatía, la gente suele confundir compasión con empatía, suele confundir compasión con lástima o suele confundir compasión con conmiseración. Es muy importante ir a aclarar eso. Y es la compasión entendida como una virtud. Pilas que cuando yo hablo de virtud, hablo de algo, de una disposición o un hábito que tienen las personas y que se puede ir puliendo y que por ende se puede ir mejorando momento con momento. La segunda, la segunda categoría que, digamos así, que aparecía eran las consecuencias de la falta de compasión, pero cuando hablamos de consecuencias, habían como dos subcategorías. Una, la dificultad en la parte emocional. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo no soy compasivo, tengo mucha dificultad para fluir con mis propias emociones como trabajador de la salud y para reconocer las emociones en el otro. Y lo otro, como lo mostrábamos en las lecturas de la entrevista que se mostraba en las diapositivas anteriores, la falta de control con el sufrimiento. El sufrimiento generalmente hacía referencia a tres cosas distintas. El sufrimiento que produce el control de la mente, ¿cierto? Sufrimos mucho porque somos muy esclavos de nuestros pensamientos, el sufrimiento como subjetividad del sufrimiento, o sea, entender que cada persona sufre de manera muy distinta y por cosas muy distintas, y que el sufrimiento también tiene una relación muy estrecha con el concepto de dolor. Y las acciones compasivas me llevaban a hablar de tres conceptos que son muy importantes. Uno, la acción compasiva como la responsabilidad que tiene el personal de la salud de entender que el sufrimiento del otro también se convierte en parte de su, digámoslo así, como de sus preocupaciones y de sus ocupaciones en el hacer cotidiano. Lograr vencer el paradigma de lo disyuntivo, entender que es muy importante que lo demás se incorpore no a partir de lo que yo pienso, sino como realmente eso, como se manifiesta, y el vencimiento del individualismo, que es una corriente de pensamiento tan propia pues como en nuestra época. Entonces, ya teniendo una claridad como entre las categorías, subcategorías, ¿qué hace uno? Vamos entonces a hacer como el ejercicio de codificación. Ya elegimos con anterioridad las ideas las ideas más importantes de la entrevista, o sea, y las coloca con un color que sea representativo de cada una de esas categorías o de los temas más importantes que yo logré identificar. Listo. Entonces dice, es fundamental determinar en el relato del informante dónde comienza y dónde termina una idea. Esto es muy importante, donde hay una unidad de sentido. No hay una forma única de hacer este ejercicio, pero como control de calidad es más fácil cuando este proceso se hace en equipo. Es muy importante que cuando ustedes vayan a hacer la codificación,
las personas que estén con ustedes estén de acuerdo que en un punto comenzó en una idea y en un punto terminó, porque no siempre este tipo de, digámoslo así, este tipo de recomendaciones son fácil llevarlas al papel como tal, o en este caso específico la entrevista. La familiarización con los datos. Entonces dice, primero se debe sumergir en los datos, leer, releer las transcripciones de las entrevistas, de las notas de campo y de los documentos y otros materiales, y por supuesto la identificación en unidades de significado, que es lo que nosotros vamos a entender como la codificación. La aplicación de códigos a cada fragmento seleccionado, se le asigna un código que represente el concepto o tema que expresa. El código puede ser una palabra, puede ser una frase corta o abreviada que resuma el significado del fragmento, criterios para la selección de fragmentos, la relevancia temática y el uso de diferentes software que puede servir mucho en la investigación cualitativa, como es Envivo, Atlas-T o Mascudá. Mírenlo, aquí lo pueden ver. Entonces aquí ya nosotros vamos a encontrar en otra parte el ejercicio que se propone inicialmente. Vea. Coja cada color. Cada color, entonces vuelvo a lo mismo. El amarillo ya saben que representa dónde está la definición. El verde que está en estos dos fragmentos representa dónde está todo lo que tiene que ver con las condiciones donde las personas actúan sin compasión. El azul que hace referencia a cómo se define el sufrimiento y el color violeta que hace referencia a cómo se referencia a las acciones que me pueden ayudar a trascender en un momento determinado. Entonces, por ejemplo, los dos primeros fragmentos que son amarillos, entonces ustedes pueden leer ahí el fragmento entero. Entonces dice, normalmente nosotros entendemos a este concepto de compasión por algo muy cercano a lo que es la conmiseración o a lo que incluso muchas veces es malentendido como lástima. Entonces nosotros cuando nos identificamos con el sufrimiento, entonces aquí cuando yo lo codifico es que le doy un nombre. Listo, entonces la codificación nosotros lo colocamos, la compasión no es conmiseración o lástima. Esta idea yo la resumí en estas palabritas. La compasión no es ni conmiseración ni lástima. Listo, esos cuatro regloncitos de esta persona yo los reduje en estas palabritas. O por ejemplo, esta es quizás una de las virtudes más bellas, pero es una de las virtudes que ha caído en más desuso. Entonces, la compasión es una virtud. Listo. Cada una de esas palabras, cada uno de esos fragmentos que yo voy seleccionando, donde se comienza y se termina una idea por parte del informante, yo lo resumo de manera más abreviada y eso es lo que en una entrevista vamos a llamar la codificación. Entonces, lo primero que yo hago es leer, subrayar, identificar las ideas más importantes y luego codificarlas fragmento por fragmento en palabritas o frases más pequeñas que me resuman lo que está diciendo cada uno de esos apartados. Hay apartados que son muy cortos, hay apartados que son de un regloncito, hay apartados que son de dos, hay apartados que son de tres, de cuatro, pero miren, por ejemplo, este apartado es de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve reglones. Pero ¿cómo lo codificamos? ¿Cierto? Lo codificamos de la siguiente manera. Decimos, sufrimos porque, listo, ahí está la codificación, que es una codificación que si acaso tendrá un regloncito, que es lo que decía, uno para qué hace este ejercicio, uno hace este ejercicio, primero para organizar la información. Entonces yo así visualmente, cuando yo necesite algo de la entrevista que tenga que ver decíamos ahorita, con el sufrimiento, yo me voy a ir al azul. Todo lo que sea azul tiene que ver con la manera como este informante me definió lo que era el sufrimiento. Cuando yo quiera ir a las acciones que me ayudan a vencer la falta de compasión, yo me voy a lo violeta y así en toda la entrevista y en todas las entrevistas. Esto es lo que nosotros vamos a llamar en investigación cualitativa codificación. Vuelvo a repetir, usted me tiene que leer con juicio la entrevista. Tienes que subrayar los aspectos más importantes, identificar cuáles son los temas más recurrentes, asignarles un patrón. En este caso, se recomienda que sea un color. Identificar en toda la entrevista dónde están, digámoslo así, dónde están como esos temas. Y luego codificarlos, que es darles un nombre, una frase corta, donde se resuma de lo que me está hablando cada uno de esos fragmentos. Eso es lo que se va a hacer
Eso es lo que se va a hacer con todas las entrevistas. Qué es lo que uno hace normalmente en esta codificación abierta? Por eso les decía, no es una codificación cerrada porque yo estoy partiendo de lo que me están diciendo, de lo que me están diciendo los entrevistados. Es de donde yo estoy partiendo. Vale. Los entrevistados son los que me están dando la pauta y la guía. Yo tengo esta primera entrevista y hago esto. Esto a mí ya me empieza a dar un norte, me empieza a dar un horizonte. Y con esto que yo voy teniendo en la primera entrevista, me voy a hacer la segunda. Cuando hago en la segunda, leo, nuevamente hago una codificación abierta, voy identificando las dudas, dónde tengo que profundizar, qué respuesta me quedó flojita en las dos entrevistas, dónde tengo que profundizar, dónde tengo que triangular la información, qué tipo de información debo complementar, dónde me están dando datos que no habían aparecido en la teoría y que son nuevos, que yo no lo había visto nunca. Cada entrevista debe ser analizada y todo el análisis que uno le hace a la primera entrevista debe verse en la segunda. Y el análisis que le hizo a la segunda, sumado al de la primera, todo eso tiene que ver como ganancia en la tercera entrevista. Así es que uno hace la investigación cualitativa. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es el primer punto? Haga todas las entrevistas y codifíquelas de una manera abierta. Que en esta investigación yo hice 15 entrevistas, las 15 entrevistas las tenés que leer, el análisis temático y hacer la codificación abierta donde selecciono, subrayo con colores y codifico cada concepto que para mí es importante. Esto es lo que uno normalmente pide con cada una de las entrevistas. Que la entrevista esté, donde estén bien identificados los patrones, estén directamente visualizados en en la entrevista y que estén bien codificados. Son dos cosas siempre fundamentales. No se trata solamente de identificar, en esta entrevista voy a hablar donde, en esta entrevista voy a identificar dónde hablan de compasión. No solamente me lo identifiques y que la compasión tiene un color amarillo. Ese fragmento que tú seleccionaste, ¿cómo me lo vas a codificar? ¿Qué palabra le vas a dar o qué frase le vas a dar para resumir lo que ahí está? Miren que en lo que yo les mostraba en la diapositiva anterior, miren que muchas veces son tres, cuatro palabras máximo. Hay algunos que son un poquito más largos, pero obviamente chiquiticos comparados pues como con los diferentes fragmentos, para que lo tengan presente. Eso significa codificar en una investigación cualitativa y posteriormente se hace una codificación que es la codificación axial. Entonces, cuando se termina la codificación abierta, o sea, se cogieron todas las entrevistas y se les hizo la codificación, como les acabo de enseñar, entonces ya se comienza a hacer una codificación axial. Una vez que se termina la codificación abierta, se comienza a hacer una lectura relacional y una codificación axial. La codificación axial se enfoca en relacionar los códigos entre sí. El objetivo es identificar categorías más amplias y establecer conexiones entre ellas, organizando los datos en torno a un eje principal. Se puede hacer una matriz donde se colocan las palabras clave en una primera columna y se colocan los datos de cada uno de los informantes con respecto a esa palabra clave. Entonces, dice la diapositiva, una vez que se obtiene la matriz completa con cada una de las palabras clave y los conceptos enfrentados de los diferentes entrevistados, se procede a hacer una lectura mucho más analítica que permite identificar patrones o aquellos textos que con otras palabras tratan de expresar la misma idea. Una vez que se analiza cada uno de los textos codificados y que se obtuvo en la matriz anterior, se comienza a interrelacionar, a ver cada uno de esos textos, cómo se correlacionaban con otros textos para ver si tenían cosas en común o diferenciadas. Entonces, por ejemplo, aquí lo podemos ver en esta diapositiva, familiarización de por ejemplo, familiarización profunda de códigos, entonces revisión detallada y reflexión constante. Y esto hace referencia, antes de agrupar códigos, asegúrese de comprender el significado de cada uno. Entonces, yo voy agrupando los códigos que son similares y esos códigos cuando van siendo similares, cuando hay mucho código, ¿cierto? Después de hacer esa revisión detallada y esa reflexión constante que se hizo entrevista por entrevista, me voy dando cuenta que ahí me va apareciendo posiblemente una categoría. Identificación de patrones y relaciones, entonces búsqueda de similitudes, exploración de conexiones, búsqueda de códigos que comparten similitudes conceptuales. Entonces, también ahí voy viendo qué tipo de códigos son los que más se repiten, cuáles están relacionados con cuáles y ahí también van emergiendo categorías y creaciones de categorías temáticas, desarrollo de temas amplios, nombres descriptivos, jerarquía de categorías, agrupación de códigos relacionados, asignación de nombres claros
y descriptivos a las categorías temáticas, y esas categorías temáticas también me van generando otras categorías. Esto siempre está pasado por un proceso interactivo y reflexivo. ¿Eso qué quiere decir? Desde que usted hizo la primera entrevista y hizo la codificación abierta, siempre estamos propendiendo por esto, que es un proceso que se va dando paso a paso y que es un concepto flexible, porque si yo veo en la primera entrevista que tengo que hacer modificaciones para la segunda, las puedo realizar sin ningún problema. O si en la novena entrevista me di cuenta que a partir de la décima debo modificar cosas, también lo puedo hacer, pero siempre con el objetivo de generar las estrategias que me ayuden a encontrar la información que yo considero importante o necesaria dentro de la investigación cualitativa. Y por supuesto, como ya lo habíamos señalado, el uso de herramientas de análisis cualitativo como es Atlas-T, como es InVivo, ¿cierto? O de los diferentes software que me van a servir para todo eso. Yo diría que a grosso modo esto es como lo más importante en este tema. Esto es un tema que se aprende sobre todo es haciéndolo. Aquí al principio puede sonar como demasiado complejo, demasiado difícil, pero en la medida que uno va haciendo entrevistas y que vas haciendo codificación abierta, que vas señalando los fragmentos, que los vas codificando, que luego miras con la ayuda sobre todo de software a colocar esos códigos, los que más se repiten, y se van creando esas categorías. En la medida que uno lo va haciendo, va entendiendo como cuál es la lógica y la dinámica de este tipo de ejercicios que es tan importante dentro de la investigación cualitativa. Yo espero que esto sea muy útil para ustedes, que no les queden dudas, que les permita hacer este primer ejercicio de codificación que es tan importante en cualitativa y que de una u otra manera les dé como claridad frente a lo que se hace en un momento tan importante dentro de la investigación. Les agradezco muchísimo la atención prestada y vuelvo y repito, espero que el material sea de su agrado y les permita a ustedes tener claridad frente a cómo se realiza la codificación. Muchas gracias.